Lo primero que le quiero preguntar es si usted en algún momento ha sentido que su salud, sus dolores, sus problemas de salud son sistemáticamente ignorados. En Colombia había una propaganda muy famosa hace unos años que era como alguien preguntando, ¿le duele la rodilla? Sí, señor. ¿Le duele la espalda? Sí, señor. ¿Le duele tal cosa? Sí, señor. Bueno, para esos dolores, úntese esta pomada y ya le van a desaparecer los dolores. Hola, soy Ivonne Borges, estoy hablando sin culillo a lo político, es decir, sin miedo. Hoy quiero conectar dos temas que están, digamos, como muy en boga hoy en día en Colombia a partir de la reforma a la salud, pero que tienen una clara representación global desde el sistema de aseguramiento en salud. Lo primero que le quiero preguntar es si usted en algún momento ha sentido que su salud, sus dolores, sus problemas de salud son sistemáticamente ignorados. Que todo lo que pasa en su cotidianidad en relación con la salud simplemente pasa desapercibido para el resto de la sociedad. Si cuando usted tiene que ir a un servicio de salud, primero tiene que esperar horas y horas para que le atiendan y segundo tiene que hacer una cantidad interminable de trámites que más o menos le desesperan y le vuelan la cabeza, porque usted lo único que quiere es una atención digna y que alguien le diga o cómo puede solucionar su problema de salud o cuál es el problema de salud que usted tiene. Y por supuesto, irse a su casa o a su trabajo con la plena tranquilidad o la esperanza de tener una cura. Y claro, si usted ha sentido y ha pasado por esta clase de procesos y de trámites relacionados con cómo pensar su propia salud, seguramente tenga una idea de que esto le incumbe solamente a usted y su familia. Sin embargo, yo le quiero contar hoy cómo su salud y sus problemas de salud están relacionados con las grandes decisiones políticas. Para hacerlo, además de mi argumentación, me di a la tarea de recopilar, de traer de nuevo un artículo científico que ya ha estudiado este fenómeno y lo ha hecho a nivel latinoamericano. Y es que las reformas en salud no se trata de leyes, de decretos o de documentos que muy bien estructurados y escritos de una manera muy específica a través de la técnica o de la persuasión, digan que van a solucionar los problemas de salud de las personas. Y no se trata solamente de los números y de los indicadores epidemiológicos, de cuánta gente se enfermó, cuál es la causa de la enfermedad y entonces no hagamos nada al respecto, sino que lo que pasa con su salud y con su cuerpo está íntimamente relacionado con la realidad de las decisiones políticas. Lo que a usted le pasa en términos de salud y cómo usted vive el acceso a la salud, eso es una relación micropolítica. ¿Por qué micropolítica? Porque allí están representadas una serie de relaciones de poder. ¿Por qué de poder? Porque usted puede estar asistiendo a una institución de prestación de un servicio de salud y esa institución pues es una empresa que tiene una gran estructura, que tiene unas jerarquías, que tiene unos trámites, unos procesos y procedimientos y que responde a unas jerarquías. Y al final, pues es una empresa que es de propiedad de alguien y esa persona recibe pues una remuneración a cambio. Usualmente quienes son las personas dueñas de estas empresas reciben altísimas remuneraciones y existen por allá teorías que explican que pues tienen que tener estas grandes remuneraciones porque pues asumen muchos riesgos en la prestación de la salud. Y sin embargo, usted sigue siendo una persona que sufre una enfermedad. Esa inequidad de poder representada únicamente en el ingreso, el costo o la remuneración por la salud es una relación micropolítica.
pero tiene que ver con las grandes decisiones políticas, porque la forma como está estructurada la prestación del servicio y que es la que a usted le duele y la que a usted le pega, pues es la forma que ha sido instituida y que ha sido instaurada ahí sí en las grandes leyes y en los grandes sistemas de salud y proyectos de reforma de la salud. Entonces, todos estos elementos impactan directamente sobre su cuerpo, sobre su bienestar. El acceso a los medicamentos, el acceso a los tratamientos, el acceso a las tecnologías, en realidad el poder vivir una vida digna con una salud completa, implican que la salud es política. Más allá de los debates mediáticos y un poco estériles de si las reformas a la salud las propone una izquierda belicosa, comunista, o si se opone una derecha empresarial y de negocio, más allá de esos debates estériles, yo le voy a contar lo que encontré en este artículo. Y es que esas distracciones mediáticas y de cómo supuestamente estamos en crisis y esa crisis es reciente y es culpa de un gobierno en específico, más allá de eso, lo que viene sucediendo en términos del sistema de salud en el mundo entero y en este caso en América Latina, es un asunto que tiene que ver con intereses. ¿Y qué son los verdaderos intereses en juego? Es decir, ese debate polarizado nos está distrayendo, nos está poniendo cortinas de humo sobre lo que verdaderamente se debe discutir en términos de la reforma a la salud en el continente. Pero pues yo estoy en Colombia y hablo también específicamente de Colombia porque acá es donde sufro mis dolores micropolíticos de salud. Y es que este artículo lo que señala es que mientras aquí estamos debatiendo si es una izquierda o si es una derecha, los grupos de interés están negociando silenciosamente el contenido y el alcance del sistema de salud. Y es que mientras estamos pendientes de ese debate político mediático inmediato, los grupos de interés están negociando silenciosamente el contenido y el alcance del sistema de salud. Y muchas veces solamente jugando a su favor. ¿A cuál favor? Pues a su favor empresarial, a su propio beneficio de acumulación de ganancias. Si seguimos cayendo en esa falsa discusión de izquierdas y de derechas, pues nos olvidamos de que estos grupos existen y que están presionando porque las cosas se mantengan y sigan ganando enormes cantidades de dinero a costa de la enfermedad de las personas. Recuerde que siempre que existen grandes procesos de reforma, emergen una serie de gurúes, de gente experta con informes impecablemente hechos, técnicamente redactados, que señalan la importancia de no modificar ninguna clase de elemento del sistema. Están defendiendo sus propios intereses. Las soluciones técnicas impecables no existen. No existe tal cosa como el ascetismo de una información que se produce y se reproduce. No están ausentes de intereses. Quien las va produciendo seguramente tiene claro cuál es el objetivo y a dónde va a llegar con la producción de este tipo de documentos. Y aunque tengamos el método científico a nuestro favor, hacer la replicabilidad de estos informes, seguramente es muy difícil porque come mucho tiempo o también es muy costoso. Y los otros grupos de interés que no tengan tanto músculo financiero, pues jamás podrán rebatir a ese mismo nivel técnico lo que se nos ha presentado como información absolutamente cierta para no modificar nada. Precisamente el autor Conrado Adolfo Gómez lo que está señalando es que a menudo estas reformas son fórmulas prediseñadas, ajustadas para que nada cambie y que están impulsadas por unas élites técnicas, donde en realidad no existe ningún proceso de participación ciudadana y mucho menos una validación de quienes realmente requieren el acceso a la salud, que son las y los pacientes.
Se trata de modelaciones, matemáticas, econométricas, numeritos que no tienen en cuenta, por ejemplo, su dolor o mi dolor. Estas fórmulas prediseñadas además son absolutamente deterministas. ¿Qué quiere decir eso? Que como tienen una hipótesis, parten de lo que se denomina como un problema formal, pues la respuesta está predeterminada para que conduzca al lugar que se quiere en ese informe o que quieren las élites que han pagado por esos informes. La complejidad del asunto de la salud en relación con la vida, como afortunadamente en Colombia las altas cortes lo han determinado, tiene que ver con la complejidad de la vida en sí misma y por eso no puede ser modelada técnicamente, determinísticamente, para decirnos que las cosas no pueden cambiar porque así como están, están bien. Nos han venido repitiendo durante años que el sistema de salud en Colombia, por ejemplo, es uno de los 10 mejores del mundo. Y pues, no sé, a mí sí me gustaría ver con base en qué indicadores, porque no es lo que está diciendo la gente en la realidad real y en su cotidianidad en las calles o cuando tiene que acceder a algún tipo de servicio de salud. No es la realidad de cuando nos enfermamos y sencillamente nos tenemos que aguantar 5 o 6 horas para ser atendidas y atendidos. O que tengamos que irnos al otro lado de la ciudad, en una ciudad como Bogotá de más de 8 millones de personas para recibir la atención. O como cuando la profe Rosibel nos contaba que las personas tienen que viajar días enteros para recibir un tratamiento. Y ni siquiera en las condiciones más dignas. Si usted quiere ver la entrevista de la profe Rosibel, está en el podcast disponible ya, en el podcast de Cincolillo. Así que el modelo determinístico, simplificar lo que es la complejidad de la salud en un formato predefinido, sencillamente está reforzando una idea preconcebida de que la salud y la atención en salud solamente funciona si se monta bajo un esquema de negocio específico. Y no es que yo esté en contra de los negocios, cada persona debe recibir una remuneración digna, las y los profesionales de la salud, por cómo atienden nuestros problemas de salud. El asunto no es ese, el asunto es cómo se hace la distribución de los recursos asociados a el acceso y el cumplimiento y la garantía y la materialización del derecho a la salud. Que podría ser con la intermediación de una empresa o podría ser a partir de la prestación directa del Estado, pero que necesariamente tiene que cambiar en el núcleo de discusión, en la mirada primordial de qué es lo que está pasando con la salud de las personas. Del artículo, lo que está diciendo es que se ha tratado de establecer un sistema de salud en los distintos países de América Latina a partir de un encadenamiento de decisiones que realmente están inconexas. Es un sistema desordenado y esto, digamos que es un poco contradictorio en términos de las teorías de los sistemas complejos, pero para que se entienda un poco mejor, quiere decir que no responden en todo momento a los mismos incentivos ni, digamos, a la misma priorización de objetivos de atención de la salud. Por debajo está algo de lo que ya había hablado en otro momento y es que la política pública en salud, al menos en Colombia, realmente debería denominarse la política pública de la enfermedad, porque para las empresas es más rentable, deja mucho más dinero que usted se enferme y que entonces alguien que no son estas mismas empresas tenga que pagar los altos costos de la atención en salud. Entonces, a partir de la lectura de este artículo, lo que a mí me queda claro es que no existe tal cosa como una fórmula mágica para reformar la salud o dejar de reformarla a partir de estos informes técnicos. Lo que hay son unos intereses muy claros y muy específicos de unos grupos que han incidido a partir del cabildeo, es decir, del lobby, que en Colombia no está reglamentado, para que el sistema no se modifique o que las reformas sean mínimas y que sigamos estando enfermas y enfermos. Esos grupos de presión y esos informes técnicos inmaculados
Lo que han llevado es a una tensión entre la democracia y la tecnocracia. Técnicamente se nos argumenta lo que es posible o no es posible y como ciudadanía hemos dejado de organizarnos y de presionar para conquistar la garantía material de nuestros derechos. Quiere decir que también es nuestra responsabilidad. Hemos creído ciegamente en que efectivamente el sistema está bien montado, en que las cosas están funcionando bien y en que si se quieren cambiar es porque es una terquedad de un gobierno de turno, sea cual sea ese gobierno. Pero en Colombia, a pesar del debate que hay hoy en día con el gobierno del presidente Petro y la que parece se va a caer la reforma a la salud, ya ha habido intentos de reforma anteriores en gobiernos que son de derecha y que no han sido aprobadas precisamente por los mismos o las mismas consideraciones que le estoy haciendo acá. Los grupos de presión y de interés han incidido para que no se puedan adelantar estas reformas. Y le voy a hablar de un caso que es conocido en Colombia y que tiene que ver con la ley de comida chatarra, que fue impulsada por un colectivo de madres y padres, creo que se llama Red Papás, que empezó a poner de presente, a poner en la agenda pública el hecho de que la alimentación ultraprocesada estaba haciendo muchísimo daño a las personas, pero sobre todo a la gente joven. Y entonces se tramitó en el Congreso esta ley de comida chatarra que incluía una serie de medidas bastante fuertes para limitar el consumo de ultraprocesados en la sociedad colombiana, pero cuyo alcance fue minimizado precisamente porque los grupos de interés, en ese caso las empresas que producen gaseosas y otros ultraprocesados, se opusieron y desencadenaron un lobby, un cabildeo súper intenso. Así que sí, reformas en la salud ha habido desde hace mucho tiempo como intento de reforma a la salud y las que han prosperado no han modificado el núcleo de la discusión que tiene que ver con realmente una política de salud en lugar de una política de la enfermedad. En el artículo, el autor señala que durante más de 25 años se ha estado tratando de reformar la salud en América Latina, pero que estos grupos de interés de manera silenciosa han incidido en el bloqueo sistemático de estos procesos de reforma, defendiendo únicamente sus intereses empresariales. Y esto es como si yo le dijera, pongamos a toda la población de un país y la prioridad de la salud de la población de ese país frente a las ganancias de unas pocas personas. Eso es exactamente. Y además de señalar que hace 25 años se están tratando de modificar los sistemas en salud en América Latina, dice claramente que se ha venido desplazando los procesos democráticos para la toma de decisiones políticas en temas de salud por una argumentación tecnocrática claramente financiada por estos grupos de interés. Es decir, perdimos el control como ciudadanía frente a lo que es la decisión de la salud, que es política. ¿Qué deberíamos hacer? Pues organizarnos, creer un poquito más en las asociaciones de pacientes que no están financiadas por las mismas empresas, en las asociaciones profesionales, de profesionales de la salud o en el movimiento social ampliado, para realmente ponernos las pilas y conquistar los derechos que son derechos, o sea que nadie nos está regalando. Y que dejemos de lidiar en nuestra cotidianidad con tanta basura tecnocrática y con tanto tramitología para que nos atiendan, porque no tiene sentido. Ahora, una particularidad del artículo es que fue escrito en 2005, es decir, hace 20 años. Quiere decir que si sumamos 20 años de haber sido escrito el artículo, más los 25 que estaba revisando el autor, llevamos ya casi medio siglo tratando de reformar sistemas de salud en América Latina sin ninguna clase de resultado sobre la garantía del derecho a la salud que nos merecemos dignamente.
Y voy a terminar el video de la misma manera que termina el artículo. Se lo leo. También hace 25 años se viene hablando de crisis en epidemiología y salud pública. Esta coyuntura revela problemas metodológicos para describir lo que ocurre con los sistemas de salud en varios sentidos, especialmente en el contexto político. Sin embargo, no se puede seguir tomando la epidemiología o la administración como refugio para evitar la política, porque las acciones humanas no son transparentes ni carentes de intenciones. Cuando hablemos de reforma de la salud, de los problemas de salud, de cómo los gobiernos hacen una u otra cosa, deberíamos recordar más bien cuáles son esos claros intereses que se representan en la posibilidad o no de modificar un sistema que definitivamente nos está enfermando. Yo le voy a dejar en el enlace de abajo una referencia de un video que hizo un neurocirujano en los Estados Unidos sobre el asunto de la salud. ¿Por qué dejó su trabajo? Pero le voy a hacer el spoiler porque se dio cuenta que los hábitos, los buenos hábitos en salud eran los que permitían que la gente tuviera una mejor recuperación de sus enfermedades o nunca se enfermaran. Y el señor dice algo así como, pero si yo voy a decir eso en el hospital que trabajo, pues me van a echar. Pero le voy a dejar esa referencia para que empecemos a pensar en la perspectiva de cómo este fenómeno está ocurriendo, al menos hasta donde yo sé, en todo nuestro continente americano. Y nada, recuerde que estoy hablando sin culillo a lo político, tratando de relatar y de hilar lo micropolítico con las grandes decisiones políticas y le meto un poquito de pensamiento complejo y de complejidad para que tratemos de desenrollar la pita y encontrar caminos distintos, alternativas desde las que podamos solucionar lo que consideramos que son nuestros problemas políticos, que yo creo que son fenómenos políticos, y dejemos de creer en la crisis, en la alarma, en el alarmismo y mañana más deportes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otra.